¿Qué pasaría si una de las figuras más icónicas de Hollywood recibiera un mensaje directo de lo alto? Puede sonar descabellado, casi imposible, pero hay quienes creen que eso fue exactamente lo que experimentó Mel Gibson durante la filmación de La Pasión de Cristo. No fue un simple momento de inspiración, sino un episodio que, según muchos, marcó un antes y un después en su vida y en su trayectoria como cineasta. Mientras la industria del cine observaba desde la distancia, Gibson libraba una batalla silenciosa, un conflicto espiritual que pondría a prueba su propósito y sus creencias. Pero la gran incógnita es, ¿qué fue lo que escuchó? ¿Fue una advertencia sobre el rumbo que estaba tomando la humanidad o un mensaje personal sobre los desafíos que se avecinaban? Lo más impactante es que la respuesta no solo podría haber cambiado su destino, sino que también podría cambiar el tuyo. Después de todo, ¿quién no ha deseado alguna vez una señal divina en medio de la incertidumbre? ¿Qué harías si una voz te revelara algo capaz de transformar todo lo que crees? Si quieres descubrir la verdad detrás de esta historia y no perderte ningún detalle de estos impactantes sucesos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Además, deja tu like para que más personas puedan conocer este mensaje. Detrás de cámaras, el recorrido de Gibson se convirtió en un espejo de las luchas espirituales que muchos enfrentan. No importa cuánto intentemos evitarlo, la vida nos coloca en situaciones en las que debemos tomar decisiones difíciles. Se dice que la advertencia que recibió no era únicamente para él, sino para todos nosotros. Y aquí surge la gran pregunta: ¿estamos preparados para escuchar y actuar? ¿Qué revelación recibió y por qué su mensaje parece estar cuidadosamente oculto del conocimiento público? Mel Gibson no es solo un actor famoso, es el reflejo de contrastes extremos. Por un lado, una estrella con reconocimiento mundial y múltiples galardones en su carrera. Por otro, una figura envuelta en polémicas que casi lo llevan al abismo. Lo curioso es que, cuando muchos creían que su mayor tesoro era la fama y el éxito, él encontró refugio en algo mucho más profundo: su fe. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿cómo puede alguien moverse con tanta facilidad entre el brillo del espectáculo y el misterio de la espiritualidad? En medio de los reflectores y los aplausos, Gibson luchaba con conflictos internos que pocos podían ver. Y, si lo piensas bien, esto no es exclusivo de los famosos. ¿Cuántas veces has mostrado una sonrisa en público mientras por dentro batallas con tus propios demonios? La diferencia es que Gibson tenía un ancla, una conexión profunda con sus creencias. Esta relación con lo divino no solo influenciaba sus valores, sino que guiaba cada una de sus decisiones creativas. La manera en que construyó su carrera es reveladora. Mientras muchos de sus colegas apostaban por grandes producciones comerciales, él decidió arriesgarlo todo para contar una historia bíblica en la gran pantalla. La Pasión de Cristo no fue un simple proyecto cinematográfico, fue un acto de fe. Imagínate invertir todos tus recursos en algo que podría ser rechazado por la industria y criticado por la sociedad. Su historia es una lección sobre seguir un propósito, incluso cuando todos te llaman loco. Ahora bien, Gibson no es un santo ni pretende serlo. Sus defectos han sido expuestos públicamente, pero quizás eso es lo que lo hace más humano. A diferencia de las figuras idealizadas, nos recuerda que hasta los que tienen convicciones firmes pueden tropezar. La clave está en lo que sucede después. Su capacidad para levantarse tras cada caída demuestra que la resiliencia es el verdadero secreto para seguir adelante. Pero más allá del hombre y de sus errores, hay un narrador dispuesto a contar historias que desafían el pensamiento de las masas. Alguien que no teme provocar incomodidad si eso significa generar una transformación. Y es aquí donde todo se vuelve más interesante. Porque aquellos que se atreven a mirar más allá de lo superficial pueden descubrir propósitos ocultos que van mucho más allá de la rutina diaria. Pero, ¿qué sucede cuando el mismo sistema en el que trabajas desafía esa misión? Cuando Mel Gibson decidió llevar La Pasión de Cristo al cine, no quería simplemente contar un relato. Su intención era revivir un momento crucial de la humanidad con una fidelidad casi obsesiva. Para ello, tomó una decisión arriesgada. Los personajes hablarían en arameo, latín y hebreo, idiomas antiguos que hoy están prácticamente en desuso. Sabía que esto podía alejar a parte del público, pero estaba dispuesto a sacrificar accesibilidad en favor de la autenticidad. Su nivel de compromiso fue impresionante. Consultó con teólogos,
arqueólogos e historiadores para asegurarse de que cada vestuario, cada gesto y cada diálogo fueran lo más fieles posible a la época. Piensa en el esfuerzo que implica no solo recrear una historia, sino transportar a la audiencia a un periodo en el que cada símbolo tenía un peso espiritual profundo. Este nivel de atención al detalle nos deja una lección: la excelencia solo se alcanza cuando se pone cuidado en cada aspecto, por pequeño que sea. Incluso la elección de locaciones fue meticulosamente estudiada. Se buscaron paisajes áridos que evocaran la dureza de la Jerusalén antigua. El equipo de producción analizó pinturas clásicas, manuscritos religiosos y documentos históricos para replicar con exactitud el contexto visual de la historia. Pero no se trataba solo de crear un escenario convincente, la meta era transmitir el peso emocional de los eventos que estaban representando. Aquí hay algo que todos podemos aprender. Cuando te entregas completamente a un propósito y cuidas cada detalle, el impacto de tu trabajo puede ser mucho más profundo de lo que imaginas. Otro aspecto impresionante fue la preparación de los actores. No solo debían memorizar diálogos en idiomas extintos, sino que también tenían que comprender el significado espiritual detrás de cada línea. Esto nos recuerda que la verdadera comunicación va mucho más allá de las palabras. La intención, la emoción y la profundidad con la que transmitimos un mensaje son lo que realmente importan. Porque en la vida no es solo que decimos, sino cómo y por qué lo decimos. Todo este esfuerzo por la autenticidad convirtió la película en algo más que una simple producción cinematográfica. Se transformó en un puente para discusiones religiosas, filosóficas e históricas que siguen vigentes hasta hoy. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió fuera del guión. Mientras el equipo trabajaba con dedicación absoluta, comenzaron a suceder cosas extrañas en el set. Eventos inexplicables que desafiaban cualquier lógica y que hicieron que muchos se preguntaran si la producción estaba lidiando con fuerzas que iban más allá de lo humano. Y es aquí donde todo se vuelve aún más inquietante. Un rayo cayó sobre Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús, en pleno rodaje. Increíblemente, salió ileso, sin heridas graves. ¿Cómo explicar algo tan improbable? Para muchos, esto no fue una simple coincidencia, sino una señal de que fuerzas superiores estaban observando de cerca la producción. Y eso no fue lo único extraño que ocurrió en el set. Los problemas técnicos fueron constantes, como si el ambiente mismo se resistiera a que la película avanzara. Cámaras que dejaban de funcionar sin motivo aparente, equipos que fallaban inexplicablemente y escenas que tenían que repetirse una y otra vez. Para algunos, esto era solo una serie de desafortunados contratiempos. Para otros, la sensación de que estaban enfrentando una batalla espiritual era imposible de ignorar. Y cualquiera que haya pasado por dificultades inesperadas sabe lo agotador que puede ser luchar contra algo que parece estar en tu contra en cada paso del camino. El impacto emocional también fue abrumador. Los actores describieron sentir una carga indescriptible, como si cada escena no solo drenara su energía física, sino también su espíritu. Jim Caviezel, además del rayo, sufrió lesiones graves durante la filmación. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió mientras llevaba la cruz. Un mal movimiento le dislocó el hombro, sumando dolor real a la interpretación de uno de los momentos más icónicos de la película. Esto demuestra hasta qué punto el proceso artístico puede ir más allá de lo físico, exigiendo no solo resistencia mental, sino también una fortaleza espiritual inquebrantable. Pero los sucesos inexplicables no se detuvieron ahí. Algunos miembros del equipo aseguraron haber sido testigos de fenómenos inquietantes, luces en el cielo que no tenían un origen claro, sonidos misteriosos que parecían provenir de la nada. Para ellos, no se trataba de simples fallos técnicos o efectos del cansancio, sino de algo más profundo, algo que escapaba a cualquier explicación lógica. Y esto nos recuerda una verdad inquietante. Muchas veces, los mayores desafíos no son visibles a simple vista. A pesar de todo este caos, Mel Gibson no retrocedió. Se mantuvo firme, liderando al equipo como un capitán en medio de una tormenta. Sabía que abandonar no era una opción, pero también entendía que lo que enfrentaba iba más allá de una simple producción cinematográfica. Para él, esto no era solo una película, sino un viaje espiritual con consecuencias que trascendían la pantalla grande. Cuando La Pasión de Cristo finalmente llegó a los cines, las reacciones del público fueron tan intensas como impredecibles.
Las salas de proyección dejaron de ser solo espacios de entretenimiento y se convirtieron en escenarios de conmoción colectiva. Hubo quienes lloraron sin poder contenerse, otros salieron en completo silencio, profundamente conmovidos, y algunos incluso se arrodillaron a rezar inmediatamente después de los créditos finales. Lo que había comenzado como una película se había transformado en una experiencia casi mística. Los testimonios de personas que aseguraban haber experimentado cambios profundos en su fe tras ver la película comenzaron a multiplicarse. Hubo quienes afirmaron que la cinta había sido un punto de inflexión en su vida espiritual, llevándolos a una conversión genuina. Esto demuestra el poder que tienen las historias visuales cuando se cuentan con intensidad y verdad. No solo narran sucesos, sino que despiertan emociones dormidas, provocan reflexiones y, en algunos casos, pueden cambiar el rumbo de una vida. Pero el impacto de la película no se limitó a los espectadores. También generó debates apasionados en todo el mundo. La representación gráfica del sufrimiento de Jesús fue elogiada por su realismo, pero también criticada por su crudeza. Algunos consideraron que la violencia era excesiva e innecesaria, mientras que otros defendieron que era la forma más auténtica de retratar el sacrificio de Cristo. Independientemente de las opiniones divididas, una cosa era innegable: la pasión de Cristo no dejó a nadie indiferente. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué hace que una historia trascienda el cine y se convierta en algo que impacta la realidad? A veces, el cambio solo ocurre cuando nos enfrentamos a la incomodidad. Y aunque muchos no estaban preparados para ello, la pasión de Cristo se convirtió en una sacudida emocional que nadie pudo ignorar. En países de mayoría cristiana, la película no solo generó debates, sino que impulsó reflexiones a nivel nacional sobre los valores espirituales y el papel de la fe en la sociedad moderna. Las iglesias comenzaron a notar algo inesperado: un incremento en el número de personas que buscaban consejo espiritual. Aquellos que rara vez ponían un pie en un templo se sintieron llamados a replantearse su conexión con lo divino. Incluso los más escépticos, aquellos que veían la religión como algo ajeno, no pudieron evitar cuestionarse después de presenciar el sacrificio plasmado en la pantalla. Este fenómeno demuestra que una obra cinematográfica puede ir más allá del simple entretenimiento, puede convertirse en un vehículo de transformación profunda, capaz de llegar a lugares donde los discursos tradicionales no logran impactar. Pero la conmoción no se limitó solo a los creyentes. Críticos de todo el mundo, incluso aquellos que cuestionaban la película por diversas razones, admitieron que era imposible salir indiferente de la sala de cine. Y ahí radicaba el verdadero triunfo de Mel Gibson: lograr que, sin importar las creencias individuales, todos se vieran obligados a enfrentarse a la esencia del sacrificio y el sufrimiento. Mientras el público debatía, una pregunta flotaba en el aire: ¿estaba el Vaticano preparado para lidiar con la magnitud de este impacto? Desde el momento en que se anunció el proyecto, la Iglesia Católica puso su atención en Mel Gibson. Sabían que esta película no sería una simple adaptación de los Evangelios, sino un evento global capaz de moldear la fe de millones de personas. La reacción oficial del Vaticano, sin embargo, fue cautelosa. Algunos clérigos vieron con admiración la valentía de Gibson para abordar un tema tan delicado con un nivel de detalle inusual. Otros, en cambio, temían que la crudeza de la representación pudiera desviar el verdadero mensaje de compasión y amor. Entre ellos, una figura se destacó: el Papa Juan Pablo II. Los rumores indicaban que el pontífice había visto la película en privado y que, tras terminarla, había pronunciado una frase que rápidamente encendió el debate: así fue. Estas palabras, aparentemente simples, fueron interpretadas como una confirmación de la autenticidad de la película. Sin embargo, la Santa Sede se apresuró a emitir comunicados desmintiendo cualquier declaración oficial. Esa ambigüedad solo avivó la curiosidad del público. Cuanto más el Vaticano intentaba mantenerse neutral, más personas sintieron la necesidad de ver la película por sí mismas y sacar sus propias conclusiones. Al final, sin quererlo, la Iglesia impulsó aún más el interés y la reflexión individual sobre la historia que Gibson había decidido contar. Pero detrás de todas las críticas, los elogios y las posturas oficiales, comenzó a surgir otro rumor, uno mucho más intrigante: la posibilidad de que Mel Gibson hubiera recibido un mensaje divino que explicara su determinación casi sobrenatural durante la producción de La Pasión de Cristo. Los testimonios de personas cercanas al cineasta aseguraban que, en los momentos más difíciles del rodaje,
Cuando las adversidades parecían insuperables y el agotamiento lo llevaba al borde de la renuncia, algo extraordinario ocurrió. Se dice que, en medio de una profunda crisis, Gibson habría experimentado una visión de Jesús. No como una alucinación cinematográfica, sino como un encuentro personal, íntimo e innegablemente real. Según quienes relataron el suceso, el director cayó de rodillas, con el rostro cubierto de lágrimas, tras escuchar palabras que cambiarían su vida para siempre. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Fue una advertencia, un llamado o una revelación sobre el propósito de su misión? Mel Gibson no solo sobrevivió a la tormenta de Hollywood, sino que emergió con una nueva misión. No se conformó con recuperar su reputación, su enfoque cambió por completo. La misma industria que una vez lo elevó a la cima y luego lo empujó al abismo ahora lo veía con otros ojos. Pero lo que realmente importaba no era cómo lo veían los demás, sino cómo él se veía a sí mismo. Los rumores sobre su visión durante la filmación de La Pasión de Cristo nunca fueron confirmados ni desmentidos por completo. ¿Recibió un mensaje divino? ¿Fue una experiencia espiritual que transformó su camino? Lo cierto es que, después de la película, Gibson se dedicó a explorar más proyectos con una profunda carga religiosa, como si hubiera encontrado un propósito más allá del cine comercial. Su historia es la prueba de que la caída no es el final. La redención no es exclusiva de las películas, es real para quienes tienen la voluntad de enfrentar sus demonios y reconstruirse. En una industria donde muchos pierden su identidad, Mel Gibson encontró la suya en la fe y en su arte. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿qué más ha visto Gibson en su viaje espiritual? ¿Qué más tiene por contar? Si La Pasión de Cristo fue solo el comienzo, quizás aún haya revelaciones que el mundo no está preparado para escuchar. Este podría ser el proyecto más ambicioso de su carrera, no solo desde el punto de vista cinematográfico, sino también en su impacto espiritual. Las primeras filtraciones sugieren que Gibson quiere explorar lo que ocurrió en los 3 días entre la crucifixión y la resurrección de Cristo, un periodo poco representado en el cine, pero cargado de simbolismo en la fe cristiana. Se habla de visiones del más allá, de una batalla entre el bien y el mal que trasciende lo físico, y de la verdadera magnitud del sacrificio de Jesús. Si La Pasión de Cristo fue una representación cruda del sufrimiento, esta secuela busca mostrar el triunfo definitivo. Un mensaje de esperanza y redención que, al igual que la primera película, promete generar intensos debates y emociones. ¿Será este el último gran mensaje de Mel Gibson al mundo? ¿O apenas el siguiente paso en un camino que aún tiene más revelaciones por delante? Solo el tiempo dirá qué impacto tendrá esta obra, pero una cosa es segura. Si La Pasión de Cristo marcó la historia del cine, su secuela podría redefinir lo que significa una película con verdadero poder espiritual. ¿Sabías que Mel Gibson está preparando una película que podría cambiar la forma en que entendemos la resurrección de Cristo? No es solo otra producción de Hollywood. Es un proyecto con una misión espiritual, diseñado para desafiar nuestra fe y percepción del mundo. Hoy te revelaremos detalles impactantes sobre esta película, sus inspiraciones y el profundo mensaje que busca transmitir. Después del éxito arrollador de La Pasión de Cristo, Gibson no se conformó con haber creado una de las películas religiosas más impactantes de la historia. Su nueva producción, titulada provisionalmente La Resurrección, explorará los eventos espirituales invisibles que ocurrieron en los 3 días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero aquí viene lo interesante. No se trata solo de un relato histórico, sino de una exploración de las batallas espirituales que se libraron en ese tiempo. ¿Qué sucedió realmente en ese intervalo? ¿Qué significó la resurrección no solo para la humanidad, sino para el equilibrio entre el bien y el mal? Para lograrlo, Gibson ha consultado con teólogos y expertos en la Biblia para profundizar en elementos que van más allá de las escrituras tradicionales. Su objetivo es claro: provocar una reflexión más profunda en el espectador y conectar la historia de Cristo con nuestras propias batallas personales. Así como Jesús venció la muerte, nosotros podemos superar nuestras pruebas. Cada sufrimiento puede ser el preludio de una transformación. Pero, ¿estamos preparados para recibir este mensaje? La producción de La Resurrección promete ser técnicamente impresionante, con efectos visuales avanzados para representar las dimensiones espirituales del más allá. Sin embargo, el verdadero impacto de la película no estará en sus imágenes, sino en el efecto que tendrá en quienes la vean.
Mel Gibson no es un simple cineasta. Se ha convertido en un narrador espiritual. Sus películas no son solo entretenimiento, sino herramientas de reflexión. Él ve el cine como un campo de batalla espiritual, donde cada historia tiene un propósito mayor: despertar algo en el alma de las personas. No es casualidad que la pasión de Cristo haya dejado una huella imborrable en quienes la vieron. No ofreció respuestas fáciles, sino que generó preguntas que quedaron marcadas en la conciencia de millones. Y ahora, con la resurrección, Gibson quiere llevar este mensaje aún más lejos. Su misión es clara: provocar el despertar de aquellos que aún no han comprendido el verdadero significado de la fe. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha resonado contigo. Y ahora, tú tienes la oportunidad de hacer que más personas reciban esta verdad. Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Dale like para que esta información llegue a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación. Este canal no es solo entretenimiento. Es un espacio donde exploramos misterios prohibidos y revelamos verdades que pueden cambiar vidas. Y tú eres parte de esta misión. Juntos, llevemos esta luz más allá. Porque el mensaje que muchos intentan ocultar debe ser revelado.